Bienvenidos al Laboratorio Hereje, donde desenterramos la ciencia oculta tras los fenómenos más extraños del universo. Aquí la realidad supera la ficción porque la biología es mucho más extraña de lo que imaginamos. Nosotros somos Gaby Cortés, Topacio, Alice, y hoy nos acompaña Irving el Doc. Hoy sí en plan doctor. Sí, hoy viene en plan doctor. En los episodios anteriores pues ya vimos cómo los parásitos pueden alterar el comportamiento de sus huéspedes. Entonces hoy queremos saber si el parásito puede alterar el comportamiento de los mamíferos, incluidos los humanos. Que en el pasado sí pudimos ver que ya empezaban a atacar a vertebrados, ¿no? Todos estos parásitos. Entonces aquí lo que queremos saber es si podrían llegar a brincar a un mamífero. ¿Ustedes qué dicen? que sí. La evidencia dicta que sí. Que sí. Sí. En este caso, bueno, pues entre todos los organismos capaces de modificar el comportamiento de los huéspedes, pocos han generado tanto interés científico y el debate como Toxoplasma gondii. La razón no es únicamente su complejidad biológica, sino la capacidad que tienen para infectar a una gran variedad de mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Se me olvidó decir que tenemos público. Aquí está Denise también. Saludos a Denise. Sí, pero regresando a Toxoplasma, sí. Este protozoo es intracelular y ha sido detectado prácticamente en todos los continentes y presenta uno de los ciclos de vida más estudiados dentro de la parasitología moderna. Su éxito evolutivo se debe a una estrategia altamente específica y que tienen pues la mayoría de todos estos parásitos que hemos visto que sus ciclos de vida son así de que primero tienen que estar en uno, lo tienen que pasar a otro y tienen que pasar a otro. Entonces ellos necesitan la estrategia específica sobre completar su ciclo en el intestino de los felinos. Pero como no son su único huésped, pues ¿qué hace, no? Para llegar otra vez a los gatos. Bueno, Toxoplasmosis gondii, como ya comentó Gaby, es un protozoario. Principalmente se va a encontrar ya sea, bueno, el felino es su último huésped, pero puede haber huéspedes intermediarios como lo es el ser humano, el ganado porcino y ciertos tipos de ganado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al menos en el ser humano, siempre la vamos a transmitir por medio de heces de gato como un animal doméstico o en la ingesta de carne con muy poco proceso de cocción, principalmente la carne de cerdo con poca cocción o carne de ciertos como borregos. Sí, me olvidó el grupo de ovinos. Ovinos. Entonces, a la hora de tener un mal proceso de cocción o un mal proceso a la hora de cocinar o de conservar el alimento, va a quedar como un quiste. El quiste, a la hora de que nosotros lo consumamos, va a llegar a su fase final en el ser humano, que es en el intestino. En el intestino va a tener la primera transformación, que va a ser un taquizoito. Ese taquizoito, que es una porción del ciclo de vida de este parásito, va a empezar a atravesar la mucosa intestinal y su principal diseminación, o sea, por donde viaja, es por vía hematógena, por la sangre, o por vía linfática, por medio del drenaje linfático de nuestro cuerpo. Ya de ahí, como va a estar por la sangre o por el sistema linfático, va a estar yéndose tiene ahora sí que vía libre a todo el cuerpo humano: cerebro, retina, músculo, corazón, ganglios linfáticos por la vía linfática, pero siempre en esa forma de taquizoito. Ahí es donde vamos a ver cómo va a interesar no tanto el parásito, sino la persona que esté infectada por este parásito, ya que existen personas o existen pacientes que están inmunocomprometidos, ya sea por enfermedades como el virus el VIH, que tengan artritis reumatoide, alguna enfermedad autoinmune, o que estén bajo algún tipo de tratamiento que esté tratando o que esté bajando las defensas, ya que principalmente la inmunidad pues va a ser por los linfocitos TCD4, TCD8, que son los responsables en la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes. Entonces por eso son pacientes de riesgo. Pues aquí, en pocas palabras, se podría decir que se divide en dos fases el ciclo de vida del toxoplasma.
El primero, que es el escenario de la reproducción sexual, y el otro el de la reproducción asexual. En el huésped definitivo ocurre la reproducción sexual y es los gatos. Los gatos van a ser el huésped definitivo de Toxoplasma, y el proceso es que el parásito va a entrar al intestino del gato. Esto tiene que ser por medio de la ingestión de alguna carne que fue contaminada O incluso algún vegetal que esté, o agua contaminada donde haya defecado otro animalito. Y se contamina. Entonces entra al intestino del gato, y aquí el parásito es donde produce los ooquistes, y el gato va a expulsar de esos ooquistes por medio de su popó. Y ahí llegan al ambiente, y lo interesante es que pueden sobrevivir meses ahí en la tierra o en el agua esperando a que alguien se los coma, y ese alguien va a ser su huésped intermediario, que en este caso puede ser cualquier animal de sangre caliente: roedores, aves, cerdos, los borregos, primates, incluidos los humanos. Cuando este animal, por ejemplo un ratón, se come esa tierra que está contaminada con los ooquistes, el parásito entra al organismo y se va a reproducir asexualmente. Esto quiere decir que pues se va a reproducir él mismo, van a ser como clones, se va pues separando uno y se hacen 2, 3, bueno, va en exponencial, ¿no? Sí. 2, 4, 8 y así nos vamos. Y se van a formar quistes. Bueno, una vez que el parásito se divide, se propaga dentro del cuerpo y se forman quistes llamados bradizoitos, que se alojan en el cerebro y los músculos del huésped, y ahí se quedan esperando a que otro animal se los coma. Bueno, más bien otro animal, pero refiriéndonos al gato, porque aquí tiene que ser el gato para que pueda continuar su ciclo. Gato o cualquier otro felino salvaje que ande por ahí. Así es. Por eso tan satanizado el gato con las mujeres embarazadas, ¿no? Sí, porque ahorita vamos a llegar hasta allá, que sí se pueden. Desparasítenlo, no lo satanicen. No. Más bien cuídenlos, ¿no? Cuídenlos, sí. No son para estar afuera. No. ¿Y cómo vamos a cerrar este ciclo de vida tan extraño? Bueno, pues esos bradizoitos que están en el tejido necesitan hacer algo para completar el ciclo. El gato tiene que comerse al ratón infectado, pero naturalmente pues el ratón, ¿qué hace? Pues tiene miedo de los gatos, huye, inclusive le puede dar miedo el olor al gato en sí, a la orina de gato y todo esto, y cuando está presente un gato, pues el ratón va a huir y se va a esconder. Sí. Pero ¿qué es lo que hace Toxoplasma? Él se aloja en el cerebro del ratón y altera su química, específicamente la dopamina y la amígdala, y el ratón lo que hace es que pierde el miedo al gato. Entonces aquí la ironía es que el ratón, en lugar de huir, que sería su instinto natural, lo que hace es que se siente atraído por el olor del depredador, y eso hace que el gato pues pueda cazar al ratón infectado con muchísima más facilidad que a un ratón sano. Y ya una vez que el gato se comió al ratón, pues en el intestino del gato llegan los parásitos, y ahí se reproduce sexualmente, y el ciclo empieza otra vez, en donde el gato hace lo suyo, libera los ooquistes al ambiente y el ratón se los vuelve a comer, y así por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Es como jugar ajedrez prácticamente aquí, de que mover nuestras piezas para que cada uno de los huéspedes llegue del parásito llegue a los huéspedes que tiene que llegar. Sí. Porque el gato es el único lugar donde el parásito puede reproducirse, pero para llegar a él necesita que el ratón se sacrifique. Sí. Necesita como que brincar en varios hospederos y luego ya hasta que llega el gato. Sí. Por decirlo de alguna manera. Entonces, en lugar de esperar ahí a que el ratoncito llegue a caer en su trampa, ¿no? Él lo hace que tenga conductas que alteren su propia vida. Y pues ya, para que sea más fácil de caer en las fauces del depredador. Así es. Entonces, Toxoplasma no va a matar como tal a los ratones, pero sí los va a llevar a ese destino eventualmente. Nos va a llevar a tener conductas de autodesvivisión. Sí, exactamente. Pero pues si se acuerdan que les dije que podía infectar a cualquier animal de sangre caliente, y ahí es donde estamos los humanos, como huéspedes intermediarios accidentales, porque en teoría el Toxoplasma no quiere infectar
humanos, porque los gatos no comen humanos, a menos que no tengan otra cosa que comer y estén encerrados en una casa con su A menos dueño. de que haya pasado como aquel caso que me contaron una vez donde una persona falleció y su perro se lo estaba comiendo, pero no es el caso. No es el caso. O si es la tía de Dewey, la tía de Malcolm. La tía de Malcolm. Y ahí sí comen humanos. Sí. Entonces, pues en este caso somos un huésped accidental. ¿Qué es lo que se sabe de los casos de humanos? Ahí reforzando, como ya vimos, el hospedero final es el gato. A la hora en la que el gato empieza a liberar a los huevecillos en las heces, ahí es donde puede infectarse un ser humano. ¿Por qué? Porque si no tiene un buen... Bueno, al final, si el gato está infectado, no todos los gatos tienen toxoplasma. No. Si está expuesto a toxoplasma, las heces las van a estar, y si hay un mal manejo de las heces, si hay contaminación del agua por medio de las heces o cualquier otro animal que esté en medio, ya lo dije, puercos que normalmente sí suelen comerse heces de gatos, cosas así, que el ser humano los consuma, pues va a estar consumiendo quistes de toxoplasma, que es donde ahí puede ocurrir un sitio de infección en humanos al consumirlos y que lleguen al intestino, porque este tipo de quistes soportan el pH del estómago, soportan el ácido clorhídrico. Entonces, si llegan al intestino, ahí van a empezar a pasar la mucosa gástrica y van a irse a todos los lugares del ser humano, a todos lados. Sí. Y pues en el caso de los humanos la situación es más compleja, porque hay estudios epidemiológicos que han explorado que hay asociaciones entre la infección con toxoplasma y algunos cambios sutiles en ciertos parámetros conductuales de los humanos, que tienen que ver como el tiempo de reacción que tiene uno, el riesgo percibido o asociaciones estadísticas con algunos trastornos neurológicos o psiquiátricos. Sin embargo, aquí tenemos que distinguir que hay una asociación estadística y una casualidad biológica directa. Hasta el momento la evidencia no te dice así como que si es un hecho, Toxoplasma gondii controla el cerebro y si controla el comportamiento, no. Pero sí hay correlación, o sea, sí hay cosas así como que, mira, como que parece que tiene que ver. Ajá. Ahí lo más importante, porque sí he leído muchos de esos estudios porque están bastante interesante, es que la gran mayoría son en pacientes inmunocomprometidos. La toxoplasmosis cerebral está casi al 100% estudiada en pacientes con VIH, en pacientes con artritis reumatoide o que estén en proceso de trasplante de órgano, que tengan que estén inmunocomprometidos. ¿Cuál es el parámetro que nosotros médicos vamos a tomar como riesgo a la hora de casi hasta le decimos tengan cuidado con sus mascotas? Cuando hacemos un conteo de CD4, que son células de defensa en nuestro cuerpo, que sean menor a 100,000, eso nos va a decir que es un paciente inmunocomprometido y que si llega a tener una infección por Toxoplasma gondii, es muy probable que tenga la variante de toxoplasmosis cerebral. Entonces, pero sí, como le dijo Gaby, son estudios que sí está correlacionada a cambios de conducta, principalmente a un déficit neurológico, porque no solamente hay toxoplasmosis cerebral, también hay toxoplasmosis ocular, que también es un poco común, que aparte de lo normal, visión borrosa, dolor, fotofobia, que es dolor a cierto tipo de luces, también va a tener ciertas alteraciones visuales. Puede haber alucinaciones visuales, pueden ver objetos que no están ahí, pero principalmente se ha estudiado en pacientes inmunocomprometidos. Todavía no hay evidencia en pacientes 100% sanos. Ahí también, por ejemplo, generalmente los estudios los dividen en dos, en las pacientes embarazadas y en los pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque en las embarazadas generalmente no causa síntomas tan graves como las alteraciones visuales, daño neurológico, a menos que tengan VIH, sífilis, algo más aparte del embarazo como tal. En el embarazo casi siempre lo que ocurre es que ocurre alteraciones en el bebé. Lo más común, lo que más se ha visto es casos de hidrocefalia, que básicamente es que el cerebro pues tiene más de líquido de lo normal y pues viene siendo la malformación más común. Sí se han dado otras malformaciones, pero generalmente viene atacando más a lo que viene siendo bebé que a mamá.
Entonces, pues eso es parte de lo que se ha estudiado en humanos. Y en cuanto a las conductas que se dice que se pueden ver alteradas, pues hay estudios que han correlacionado y sugerido en los individuos que son infectados con una mayor tendencia a la toma de riesgos. Se cree que esto podría ser porque el parásito aumenta los niveles de dopamina en el cerebro, ya que el parásito posee genes para sintetizar la enzima tirosina hidroxilasa, que es la precursora de la dopamina. Entonces, al hacer esto, pues aumenta los niveles de dopamina y hay una mayor actividad dopaminérgica que está vinculada a una mayor búsqueda de novedades y de conductas impulsivas. Okay. También se dice que hay alteraciones en el tiempo de reacción y atención. Hay pruebas psicomotoras en los sujetos que están infectados y dice que tienen un tiempo de reacción más lento. Entonces, si tú algo lo podías hacer en .0000 segundos, ahora te tardas un cero más. Sí. Te hace más lento la reacción. Más lento, ajá. Y eso se ha estudiado en un contexto de accidentes de tráfico, donde se han encontrado correlaciones estadísticas, pues hay más o menos ahí debatidas entre los que son positivos a toxoplasmosis y que tienen un mayor riesgo de sufrir choques. Sí. También se dice que puede haber cambios en la personalidad. O sea que hombres y mujeres pueden tener cambios en la personalidad, pero es diferente cómo afecta al hombre y cómo afecta a la mujer. Por ejemplo, en hombres se dice que hay una tendencia a que su personalidad se vuelva más introvertida, más suspicaz y que tengan menos respeto a las reglas. O sea, que tengan más propensión a tomar riesgos y todo eso. Pero yo pienso que así son los hombres en general. Creo que sí, como que... No, y también por el desarrollo de la corteza prefrontal, pues va a depender en la etapa o la edad en la que puede infectar a un hombre, porque si va a infectar, no sé, un hombre de 20 años o menos, que el desarrollo de la corteza prefrontal aún está en desarrollo, pues va a ser pues es un poco parecido al ratón. De que va a estar tomando más riesgos y de por sí sin el desarrollo de corteza prefrontal ya tendemos a hacer ahí más otro tipo de cosas. Sí. Pues con otro empujón, pues con más ganas. Con más ganas. Exactamente. Y en las mujeres se ha reportado que tienen una tendencia hacia una personalidad más extrovertida, más sociable, más consciente y con una mayor afinidad por las normas sociales. Y sí, y se dice que esas diferencias pueden ser porque puede haber una interacción entre el parásito con las hormonas sexuales, la testosterona y los estrógenos. De hecho, por ahí, por ejemplo, también se ha visto que hay aumento en la promiscuidad, por así decirlo. Sí tienden a ser como que más liberales, o sea, si antes era como de que no, pues como voy a hacer cosas así, es de que pues como que buscas más ese tipo de estímulos. Ajá, de estímulos. Sí, tienden pues a aumentar incluso también los casos de transmisión sexual por lo mismo a base de una infección de toxoplasmosis. Ok, pues sí, por lo mismo de querer la novedad y correr riesgos. También se dice que hay una correlación con los trastornos neuropsiquiátricos, como la esquizofrenia y algunos trastornos de estados de ánimo, porque vinculan a que si hay una infección crónica por toxoplasma podría haber una mayor incidencia de esquizofrenia, pero eso no quiere decir que el toxoplasma cause esquizofrenia. No. O sea, ya estabas loquito, pero... O puede acelerar el proceso por el metabolismo de la dopamina. Ajá. Pero causarla no. No, causarla no. O sea, ya estabas. Sí, nomás la potencia. y ahí te ayudaron de que fuera más nomás rápido. te dieron el empujoncito. Sí. Órale. Ajá. Y también hay una hipótesis sobre la inflamación. No se cree necesariamente que el parásito... Bueno, más bien hablando sobre la esquizofrenia, no se cree necesariamente que el parásito cause la esquizofrenia, sino que en individuos genéticamente susceptibles, como le decía el doc, hay un proceso de neuroinflamación que ya está causado y que estén los quistes ahí podría desencadenar o acelerar que se presente la esquizofrenia. Ahí va más de la mano porque nosotros al realizar una tomografía, que es un estudio para confirmar o descartar la presencia de lesiones a nivel cerebral, tiende a haber un edema a nivel de los vasos sanguíneos. Edema significa inflamación. Entonces de ahí va esa teoría, y porque también hay un predominio de que se alcanzan a ver ciertos ganglios alrededor del cerebro
que son células de defensa para controlar ese tipo de quistes. Entonces, el cuerpo, como no negocia. El cuerpo siempre, si quiere eliminar algo, lo va a eliminar de la manera que sea. Un ejemplo es la fiebre. La fiebre mata las mismas células del cuerpo para intentar matar una bacteria. Entonces, para eso va la inflamación. O de ahí sale la teoría, como siempre que hay una alteración cerebral, el cerebro, los ganglios y los vasos sanguíneos se inflaman. Entonces, de ahí puede venir esa teoría. Pues esos resultados con pacientes con esquizofrenia. Sí, entonces, pues aquí hay una correlación, pero no hay una como que verdad absoluta de que no, sí es cierto, todas estas conductas son causadas por toxoplasma. Pero sí hay como que datillos que indican la correlación, pero no es la verdad absoluta. Un efecto secundario de la biología del parásito para el humano, pues puede ser esta alteración sutil del yo funcional. O sea, ya empieza a cambiar un poquito y no nos convierte como que en un zombie, pero sí demuestra que nuestro sistema nervioso es un terreno en el que bajo algunas circunstancias también puede estar modificado por un agente externo a nosotros mismos. Por esta razón, el toxoplasma afecta tanto el comportamiento que el parásito ha desarrollado su propia fábrica química dentro de nuestras neuronas, porque como les decía hace rato, él en sus genes tiene la capacidad de codificar para la tirosina hidroxilasa, que es una enzima que funciona para convertir el aminoácido tirosina en la L-dopa, que es el precursor directo de la dopamina. Y por ello el parásito no depende solo del cerebro, de que el cerebro del huésped por sí solo esté produciendo la dopamina, sino que él le hace que produzca más para esto a garantizar que él eleve su probabilidad de ser transmitido por cambiando el comportamiento, haciendo que tome más riesgos y todo esto. La dopamina no nada más va a regular el placer, sino también es el combustible para la atención y la búsqueda de recompensas. Entonces, cuando ataca a un roedor, a un ratón normal, pues al llenar la amígdala de dopamina, que este es el centro del miedo, el parásito desactiva la señal de peligro y entonces el ratón, si llega a oler la orina de gato, en lugar de que se asuste, le dé miedo y huya, pues este estado de activación dopaminérgica que hizo el parásito hace que el ratón confunda la curiosidad con el deseo y se vaya directo a buscar al gato. Va derechito al matadero. Ajá. Y en el humano, cuando hay un exceso crónico de dopamina en el cerebro, también se puede observar que hay episodios psicóticos. Entonces lo pueden asociar con la tendencia a tomar riesgos, porque hay una hiperactividad en la búsqueda de novedades. Entonces, mira, eso se ve interesante, vamos a tirarnos del bungee, cuando tú nunca jamás en la vida tuvieras de que de repente cambia, de que me van a tirar, de que no. Sí, entonces sí, así como que, o sea, tú no eras así porque ahora andas subiendo. De pronto te vuelves intrépida y allá subiéndote a todos los juegos mecánicos. De hecho, ahí más o menos tiene una misma función, bueno, no funciona una fisiopatología, lo que viene siendo una persona bipolar. Okay. Tiene episodios psicóticos, tiene episodios maníacos, tiene episodios depresivos, ya depende de su clasificación de la bipolaridad, pero es por eso mismo, porque se afectan, o sea, esos neurotransmisores, y pues ya depende de cada persona, puede cambiar radicalmente un comportamiento de un ratito a otro. Ok, sí, por las mismas dopamina y todo eso. Sí. Y también hay una alteración del juicio porque hay una mayor impulsibilidad al evaluar las consecuencias negativas, ya como de que el cerebro está ahí medio anestesiado, medio dormido, medio no me importa. Entonces aquí el nivel elevado de los neurotransmisores del sistema de recompensa, pues le dice, pues hazlo, tú dale. Tú puedes. No pasa nada. Eso, alócate. Sí. Y pues el daño colateral es el factor inflamatorio, porque además de la dopamina, el parásito induce una neuroinflamación de bajo grado. ¿Por qué? Porque hay presencia de los quistes, que son los bradizoitos, y estos van a activar el sistema inmune. Y esta inflamación crónica altera también la transmisión del glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio principal del cerebro. Y como consecuencia, si el glutamato se desregula, la comunicación entre las neuronas se vuelve ruidosa e ineficiente.
ya no estás haciendo conexiones adecuadas y precisamente es lo que se ha detectado en pacientes con esquizofrenia. No es que el parásito les dé esquizofrenia como decíamos, sino que el daño inflamatorio hace que el riesgo sea acumulativo y te potencie, te dé más rápido. Ya vimos que Toxoplasma hackea el cerebro de los adultos para modificar su conducta, pero en el embarazo, como nos decía Denise, el parásito no busca manipular, sino busca replicarse. Entonces muchas veces encuentra una vía para llegar al feto y se convierte en un agente que va a interferir en la arquitectura del desarrollo del feto. Aquí la cosa con la transmisión es que el riesgo va a afectar más conforme se avance en el embarazo. El riesgo es más bajo en el primer trimestre, pero más alto en el tercero. Ok. Pero la severidad es al revés. Más severo durante el primer trimestre. Si te infectas en el primero es más severo, puede causar más daños que si te infectas en el último. Ahí va más de la mano a que como es principal alojamiento de los trofozoitos, empieza a ser más que nada en tejido cerebral. Ajá. Entonces al principio del embarazo, antes del cierre del tubo neural, que es cuando se empieza a formar el cerebro como tal, el Toxoplasma gondii empieza a alojarse más que nada en el músculo de la madre, en el tejido muscular. Uh-huh. Cuando sí es un riesgo, cuando es una infección por primera vez. Si una mujer embarazada ya tuvo toxoplasma, sí va a existir el riesgo, pero en futuros embarazos no, mientras no se vuelva a reinfectar o sobreinfectar. Uh-huh. Por eso es más, sí puede ser común, más que nada, sí, en pacientes embarazadas que suelen convivir con gatos que no tienen la atención necesaria. No el hecho de tener gatos significa toxoplasmas, no cuidarlos, sí. Sí. Así es. Entonces, por eso es lo que comenta Gaby. Entre más avanzado el embarazo, más riesgo, porque es un bebé un poquito más formado, pero es más común al principio de un embarazo. También cabe recalcar, como decían ahorita, el cuerpo siempre encuentra la manera de eliminarlo. Lo mismo pasa en cierta forma con los embarazos. La gran mayoría de los embarazos del primer trimestre en especial es porque tienen alguna malformación incompatible que no fue detectada. El cuerpo como que dice, aquí hay algo, y básicamente se intenta deshacer de él. Ya en el segundo o tercer trimestre, los abortos, las muertes fetales suelen ser por otras causas diferentes, pero la gran mayoría del primer trimestre es por alguna malformación que está por ahí. Con la vida. Malformación o incompetencia de la madre a nivel anatómico. Pero entonces sí, ahí a lo que comenta Gaby es de que sí puede ser más común al principio, que es una de las principales causas de aborto, pero en cuanto más adelantado esté el embarazo va a ser más riesgo porque es un bebé ya más formado. Entonces ahí pues es donde nace la toxoplasmosis congénita, que es cuando ya afectó al producto. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando el parásito ya llegó al feto? Al feto principalmente va a infectar 3 componentes: cerebro, ojos y músculo. Pueden ser bebés con bajo peso al nacer, pero principalmente, de hecho es la triada clásica de la toxoplasmosis congénita: corioretinitis, que son alteraciones en los ojos; hidrocefalia, como ya lo comentábamos, que hay una fuga de líquido cefalorraquídeo en el componente cerebral; y calcificaciones intracraneales. A la hora de hacer un estudio, a ciertas partes del cerebro ya están calcificadas debido a que el cerebro y el cuerpo calcifica todos los daños que tiene para que no se expanda. Eso es lo principal. ¿Que hay otros hallazgos? Pues bueno, también muchas veces se encuentran otras cosas. Son niños que suelen tener episodios convulsivos muy severos por las mismas calcificaciones a nivel cerebral. Tienden a tener una alteración hepática por el poco desarrollo del músculo, tienen hepatosplenomegalia, y una restricción del crecimiento por esta misma alteración. Entonces, pues sí está. Está heavy. Les pega fuerte. Está heavy. Sí. Así los 4 que tengo aquí, que son justo los que dijiste, pero más explicados. Yo nomás voy a decir los títulos, que es la microcefalia, hidrocefalia, corioretinitis, calcificaciones cerebrales y el daño neurológico general, que podría tener el retraso psicomotor, convulsiones o deficiencias auditivas.
Entonces, pues aquí ya vimos que el mecanismo de infección ocurre por las vías que ya conocemos, el consumo de carne cruda o mal cocida, o la ingesta accidental de los oquistes que están en la popó de los gatos. Entonces también siempre después de que anden manipulando tierra, lávense las manos, también sus vegetales, sus frutas. Y cuiden a sus gatos. Cuiden a sus gatos. Aquí sí tengo que agregar algo más. Recuerden que el gato, como costumbre, se va a acicalar siempre. Y si es un animal que sale y caza afuera y no tiene ningún cuidado, obviamente puede adquirir estos parásitos. Y recuerden que en su pelaje siempre va a estar su saliva. Va a haber gente que va a decir, ok, limpié el arenero, por ejemplo, y todo, me lavé las manos, pero ahí andan besando al gato. O sea, si es un gato que está descuidado y completamente todos los días sale a pasear y no está castrado, mucho tipo de cosas, casi es de ley que sí va a tener la infección. Sí. Y en esas donde lo estás agarrando tú, pues llama. Ahí va. Ahí te lo llevas. Porque contigo. Luego dicen, ¿cómo fue posible? Pues ni que anduviera comiendo excremento de gato, ¿no? Pues es por esa acción que hace el gato. O sea, él se va a lamer todo. Todo. Sí, todo. Y va a pasar sus patitas por todo su cuerpo. Y al traer esos bichos, pues los va a traer ahí en su pelaje. Y cuando tú lo besas o lo tocas y no te lavas las manos luego de tocarlo, pues ahí se da la infestación. Y ya vimos que son resistentes. Pueden estar mucho tiempo ahí en latencia. Y por ejemplo, un gato doméstico con el cuidado normal, ¿no? ¿A qué tan seguido se tiene que estar desparasitando el gato? De preferencia cada 6 meses si no sale. Si no, y si sale cada y que si se sale, pueda. pues cada que se pueda, porque es que en serio, no es por satanizar ni nada, pero los gatos no deben estar afuera. Son cazadores por naturaleza y van a cazar aves, van a cazar ratas, van a cazar de todo. Y no hay garantía de que esos animales no puedan contener estos parásitos o algunos otros. No nada más hablamos de toxoplasma. Además de darnos a entender que toxoplasma es una zoonosis, es decir, es una afección que afecta tanto a animales como a humanos. No es así como que tan tomársela a la ligera. Y no nomás hablamos de esta infección, hay otras tan graves como la rabia, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado, no hay que dejar a los gatos fuera. Lo mejor es esterilizar, porque luego nos llenamos de animalitos, o sea, ahí se van reproduciendo unos con otros, están afuera, llegan a nuestra casa, ya van a cada vez más parte del barrio y se hace un desmadre, la verdad. Sí. Sí, no deben estar afuera. No, son pues es que también son invasores y luego se terminan con la fauna local y todo. Y puede haber gente que diga, me vale más la fauna local. Ok, está bien, pero tu salud yo sé que sí te importa. Al menos hazlo por eso. No quieres toxoplasma en tu vida. No. Pues no es una sentencia absoluta. Hay que ver la detección temprana y la prevención. Si se detecta la infección en la madre, existen tratamientos farmacológicos que pueden ayudar a reducir drásticamente el riesgo de que el parásito atraviese la placenta o mitigar un poquito si ya pasó. Y si una mujer ya estaba infectada antes de quedar embarazada, el riesgo para el bebé es prácticamente nulo, que era lo que nos decía ahorita el DAC, porque su sistema inmune, el sistema de la mamá, ya tiene como que controlado al parásito y lo tiene en forma latente, entonces ya sabe qué hacer. Pero hay que tener cuidado. Uno de los problemas más comunes alrededor de toxoplasma es la confusión entre los hallazgos científicos preliminares y las afirmaciones concluyentes. En términos clínicos, la infección suele ser asintomática en la mayoría de los adultos sanos. Sin embargo, puede representar un riesgo significativo en las mujeres embarazadas o en personas inmunocomprometidas debido a la posibilidad de complicaciones en el desarrollo fetal o si hayan una infección sistémica. Y más allá de esos casos específicos, la idea de que hay un control mental de este parásito en los humanos pues no está 100% respaldada, pero sí hay datos. Pues que siempre hay que pensarlo, cualquier microorganismo, llámese parásito, bacteria, virus, que tenga cierta acción a nivel cerebral, siempre va a existir esa posibilidad de que vaya a interferir en cualquier momento. Otro ejemplo, por ejemplo, la cistisarcosis, también no es un que ya esté completamente escrito, va a causar alguna alteración en el comportamiento humano, pero
como está afectando tejido cerebral, sí puede tener cierto parámetro. Igual toxoplasmosis. Sí la hay sífilis? casos, hay bastante. No es así. Esa sí está bien documentada que sí afecta. Ah, Neurosífilis. ujú, No, que- esa sí está. ujú. Pero por ejemplo, toxoplasma, cisticercosis, que es hay otro microorganismo. A la hora de decir que están actuando en tejido cerebral, pues tenemos el ejemplo en ratas, pues los hace irse directo contra un gato que naturalmente no lo hace. Ajá. Ujú. Entonces, pues sí existe la hipótesis de que si no una rata lo hace a gran nivel en un ser humano, claro que lo puede realizar. Podría ser. Sí. Nomás porque no tenemos un depredador como tal, pero Pero Por ejemplo, no sé, en una situación donde estés en un bosque con osos y que estés haciéndole, ay, no, yo puedo contra el oso. yo podría pelear Yo contra podría, uno. por ahí he escuchado gente, Yo ¿verdad? también. Que dice Yo le saberse ganaría, ganador yo le ganaría contra un oso. oso. Tal vez pensándolo tenga bien, sí toxo- se podría, pero- Ah, Toxoplasma. sí, entonces aquí ya está bien establecido que Toxoplasma gondii puede infectar el sistema nervioso de múltiples mamíferos, puede alterar los patrones conductuales en modelos animales y completa su ciclo de vida únicamente en los felinos. Lo que no está completamente resuelto es cuál es el mecanismo de los cambios conductuales, cuál es el grado real de la influencia que tienen los humanos y cuál es la interacción precisa entre la inflamación, los neurotransmisores y el tejido cerebral con respecto al parásito. Yo creo que ahí tendrían que evaluarse varios parámetros, ¿no? Para determinar el tipo de daño. Es que Pero ya son como es muchos. difícil estudiarlo en un ser humano, Ajá. en una rata es muy fácil estudiarlo. Sí. Pues ahí O las tienes en sí, tu jaulita. sí, pero por ejemplo en un ser humano sí está muy difícil saber si tiene directamente si puede causar una alteración en la amígdala o en corteza prefrontal en el caso de los hombres. Está muy difícil de estudiar. Que se puede, pues sí, pero hay muchas limitaciones éticas. Sí. Sí, Ajá. sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Aparte Ya no de lo- limitaciones éticas, pues no es la mayoría de la población a la que afecta más, pues como Ajá. decían, inmunocomprometidos, embaraza, que es Sí. pues un porcentaje más pequeño todavía. Ujú. Sí. Y tampoco te vas a poner a estudiar una embarazada. No. No, pues no. Ya no podemos recurrir a esas técnicas que usaban antes. Ya no estamos en esas épocas, ¿verdad? Ya cambiamos. Desgraciadamente. Ya cambiamos. Así que pues es como que una moneda al aire. Sí. Toxoplasma gondii representa el único caso que llevamos hasta ahorita de que no es el más extremo ni nada así, porque pues no nos lleva directamente a la muerte aparentemente. Pero sí es el más cercano a nosotros porque ese sí nos ataca. O sea, sin querer, accidentalmente, pero nos ataca. Y su estudio ha obligado a la ciencia a distinguir cuidadosamente entre evidencia experimental y correlación estadística y además la especulación. Porque no hay evidencia suficiente para hablar del control conductual, pero sí hay un hecho indiscutible y es que el parásito es capaz de interactuar con el sistema nervioso de sus huéspedes de una forma más profunda de lo que se pensaba hace unos años. Entonces, pues de que se puede, ahí está en la mesa. O sea, de que se puede ser. Cuiden a sus gatos. Cuiden a sus gatos, Vayan a sus controles de embarazo. ajá. También. Si son una paciente embarazada y tienen gato, ustedes no cambien el arenero, que alguien más lo cambie. Ajá. Ujú. O Tampoco- háganlo con ajá. Con guantes, medidas Guantes, extremas. cubrebocas. cubrebocas, todo. Ujú. Sobre todo en los primeros. En los primeros trimestres. trimestres, En el sí. primer En trimestre. el primer trimestre. Que es donde los daños son más riesgosos para Ujú. el Sí, porque producto, tiene ahí para el baby. grado de aborto. En todos los trimestres, Ajá. cuídense, pero principalmente si tienen gato, que alguien más les ayude, si no, pues, con medidas de extremo cuidado y estar asistiendo. ¿Se puede saber si el gato tiene toxoplasma? O sea, por ejemplo, tengo mi gato mascota y me embaracé. ¿Puedo saber si Creo el que sí gato- se le puede hacer una prueba incluso coproparasitoscópica. Ujú. Ahí se puede determinar. Pero ahí, Y- por ejemplo, una medida no sé, de inmunoglobulina sí saldría. IgG, IgM. Bueno, puede IgM, hacerse. pues, Sí pueden hacerse también ese tipo de pruebas. Lamentablemente Son caros. son caras o la gente dice, "Ay, ¿Para qué? también se enferman". Sí. Así que pues es difícil llevar un control en ese aspecto. Por eso, pues les digo, antes de satanizar al gato, si van a tener cualquier mascota, pues sépanse que deben de cuidarla como
a cualquier ser humano amarían, ¿verdad? Evitando que salga, por ejemplo. Si ya se les ha dicho muchas veces, no es por ser castroso, sino para evitar este tipo de zoonosis, porque les digo, no es la única. La más problemática sería en este caso rabia, y pues tenemos bastante fauna nociva, entre ellas los gatos y los perros y muchas aves, pero sobre todo perros y gatos que pudieran acarrearnos en algún punto la rabia. Sí. Así que pues eviten que salgan, o sea, no hay que satanizar al gato en cuestión de que pues si es un animal muy cuidado y todo, pues creo que no hay un riesgo como tal de que está la embarazada con su gato. Si el gato está al 100 con todo, no hay un problema real. Pero si la persona que tiene esa mascota sabe que el animal sale, pues ya sabe que está haciéndolo mal, que tiene que tener ahí un cuidado extra. Sí. Porque si es muy dado de que, ay, se me pasó darle la desparasitación de tal fecha, ay, tampoco lo vacuné. O sea, es muy común que pase eso. La gente lo toma muy a la ligera. Sí. Así que tengan al corriente a sus mascotas con desparasitaciones, vacunas y todo lo que necesitan. Necesitan mucho cuidado, dinero para manutención, comida, todo. Sí, son los mascotijos, o sea, sí se gasta Sí se tanto gasta. como con un humanito. Sí, también. se gasta. Sí. Hasta ahora hemos visto hongos, gusanos, protozoarios y tremátodos. Pero existe otro grupo de organismos que lleva la manipulación conductual a un nivel más dramático, los virus. De hecho, Topacio ya nos spoileó cuál es uno de los virus que vamos a tratar. La rabia. Y a diferencia de los parásitos anteriores, no necesitan coexistir con huéspedes durante largos periodos. Algunos de ellos reescriben el comportamiento en cuestión de horas. Y pues ese va a ser el siguiente nivel de nuestra investigación. Así es. Así que por el momento, la carpeta ha sido revisada, hemos guardado los cambios, archivamos el expediente y nos vemos en la próxima fase. Bye. Bye.